La Colombia escondida ahora en imágenes nace de lo siguiente. Resulta que hace más o menos 2 años tuve la oportunidad de hacer una serie de documentales para Señal Colombia, y a través de esa, digamos, esa gran enciclopedia que están construyendo visual los de Señal Colombia, que se llama Colombia desde adentro. Y entonces allí me encontré con personajes como William Vega, como Ruiz Navia, me encontré con otras personas y estábamos discutiendo de una particularidad, un tema que seguramente ustedes tratan más que yo, que es el tema de cine-región. ¿Qué está pasando en Colombia? Que algunas personas, unos realizadores, una serie de muchachos muy inquietos se han venido adentrando a contar ciertos territorios que antes no estaban contados. Digamos, cómo es que Oscar Ruiz Navia se va para la costa pacífica y nos entrega una película como El cuento del cangrejo, que hace que William Vega haga una película en Nariño, específicamente en La Cocha, y nos entregue esa bella película de La Silga, y así sucesivamente, que hace que Priscila haya hecho un documental como La eterna noche de las 12 lunas, o que Patricia haya hecho Don K, entre otros tantos realizadores. ¿Qué está pasando en Colombia? Que de repente estamos contando unos territorios que antes no habíamos tenido la posibilidad. Entonces allí discutíamos una serie de cosas. Era el conflicto armado que no nos permitía llegar allí, no era que no había plata para contar esos territorios, no, resulta que queremos de alguna manera innovar para que la gente se dé cuenta de ciertas cosas que no se ha dado cuenta. En fin, hay una serie de inquietudes al interior de hacer este tipo de obras. Entonces lo que yo me propuse, o lo que estoy realizando, es una especie de descubrir qué significa eso, la Colombia escondida ahora en imágenes. De eso se trata. Entonces yo les voy a contar de manera genérica qué es lo que estoy haciendo. Resulta que, como estamos viendo, en Colombia se producen muchas películas que hablan de nosotros. A propósito de las tesis doctorales, hay una asociación nacional de investigadores de cine colombiano que ahorita se reúne en septiembre en la Universidad de Antioquia, que se ha reunido en otras partes, y pues he encontrado que hay muy pocas investigaciones, solamente hay 3, 4 hasta donde yo conozco, tesis doctorales que se hayan dedicado al cine colombiano. Una de ellas es la de Osvaldo Osorio, el crítico de colombiano, que hizo su tesis doctoral sobre la realidad en el cine colombiano, ¿sí? Otra es de José Alejandro López Cázares, profesor de la Universidad del Valle, que hizo su tesis sobre cine colombiano. La otra la está haciendo Jerónimo Rivera, que tiene un blog en El Tiempo, profesor de la universidad, que está también trabajando, pero él se dedica a héroes y antihéroes en el cine colombiano. Bueno, entonces resulta que hay internacionales varias, hay varias gente afuera haciendo mucho. 4, 2 en Francia y 2 en Alemania. Seguramente, claro, seguramente hay muchas más, como hay también una cantidad de tesis de maestría. En el último encuentro salían más de 50 personas haciendo tesis de maestría sobre el cine colombiano, y de pregrado pues eso será una cantidad. No, pero digo doctorados también, afuera del país sobre el cine. Ok, bien, ese dato pues no lo sabía. Bueno, en últimas, esas películas que hablan cómo somos, que cuentan un poco esa característica, es bien interesante. La mayor parte de las películas nuestras deja un rastro o una huella de lo que somos como país. Ahora, deducir que somos como país es una situación bastante engorrosa para descifrar, porque realmente nosotros somos muchos países y tenemos muchas maneras de ser, de tal manera que determinar una idea de cómo somos sería un imposible. Ahora, digo esto porque sí hay un aspecto crucial dentro de la producción del cine colombiano, y es que muchas de esas películas están dadas a través de una tendencia que llama el cine-región. Es decir, si hay una Colombia escondida en imágenes, que de alguna manera estaba escondida no porque no estuviera, sino porque el cine o algunas producciones no las haya retratado, pues entonces algunos críticos, Pedro Adrián por ejemplo, Juana Suárez, han considerado que esta tendencia puede llamarse como cine-región, ¿sí? Es decir, eso que se muestra desde la periferia, o que siendo desde el centro, pensando en la playa DC,
desde el centro, pero que se inserta en una periferia, pues podría estar considerado como cine región. Entonces yo me baso en esa tendencia con 25 películas que he elegido. Ustedes saben que en el 2003 nace la nueva ley, la ley del cine 814, y después de eso se incrementó un poco la producción de cine en Colombia. Digamos pues que pasamos de exhibir 3, 4 films a llegar a picos de 24 o 25 películas anuales. En eso también hay unos idearios que la gente suele tener, que muchas de las películas nuestras tienen que ver con el narcotráfico, el narcorrelato o el conflicto armado, y muchos espectadores, Juan ha hecho un estudio al respecto de por qué la gente no va a cine en Colombia, y uno de los hechos que sale a flote es porque están hastiados de ver narcorrelatos o ver películas que tienen que ver con el conflicto armado. Pero esto es un mito, porque esas películas que se producen en Colombia pues son un porcentaje muy bajo. Digamos, en un pico de 24 películas anuales exhibidas, 3, 4 o a lo sumo 5 tienen que ver con el conflicto armado o con los narcorrelatos de manera directa, ¿sí? Las otras no. Quiere decir que hay un cine que de alguna manera tampoco estamos viendo. Entonces decimos que a partir de esta ley se incrementa el cine. Entonces yo sectorizo el ejercicio de análisis y cojo desde el 2005, donde ya ha tenido un poco más de trayectoria la ley. No es mi objeto hablar de la ley, simplemente tenerla como un referente. La ley simplemente lo que hizo fue permitir que algunas personas pudieran hacer cine con todas las dificultades, con todas las críticas que le podamos hacer, pero lo cierto es que hay más cine en Colombia. Ahora, entonces por consiguiente se nos creció el cine. Yo me coloco la razón de tratar de organizar las formas de interpretar lo que se ha producido en el cine. Cogí 25 películas hasta el 2013, terminando los documentales que les conté, que son todos exhibidos en el 2013. Ahora me interesa también, en términos un poco de teoría, discutir con los que han hablado del cine región, de manera que me pretendo hacer o ando construyendo todo un marco conceptual, un marco de discusión sobre eso del cine región. Y resulta que no es una tendencia descubierto. Bueno, no es descubierto porque eso es una presunción muy grande. He encontrado que en otros países de Latinoamérica, Perú y Brasil, pues ocurre lo mismo que en Colombia. De repente han podido llegar a ciertos territorios donde antes no habían podido llegar y están haciendo películas que podríamos situar en una tendencia de cine región, y que de alguna manera estas películas cobran un interés por varios aspectos. Primero, han llegado a denunciar, por ejemplo, en el Perú, la explotación minera a gran escala. Entonces han hecho documentales al respecto y películas que nos permiten comprender, mirar, sensibilizarnos todos los efectos que eso puede causar desde esos territorios. También se ha podido mostrar los estragos de los conflictos armados, y vuelvo y repito, en Perú, pues entonces luego de los reveses que ha sufrido lo que llamamos hasta ahorita Sendero Luminoso, entonces se ha podido encontrar ciertas realidades que antes era muy difícil contarlas. Bueno, en fin, resulta que esta tendencia de cine región de Latinoamérica pues entonces tiene un valor, y es en la medida en que se pueden explorar unos territorios como se han explorado aquí en Colombia. Digamos que lo que hace Patricia con el documental Don K llega a una zona bastante difícil, que es Guapi, Pacífico colombiano, y pues allí sitúan, todos tuvimos la oportunidad los uno de ver esta historia de Don K, y pues nos está prácticamente haciendo un panorama de una geografía humana que antes no teníamos, como también un panorama de unas realidades que a nosotros ni siquiera se nos pasaban por la cabeza. Ahora también me interesa, como hago un doctorado en educación, resulta que hay una especie también de marginalidad a la hora de hablar de las tecnologías de la información y comunicación, o las TIC, porque resulta que predomina el análisis,
hay un interés prioritario por hablar de las tablets, las pantallas nuevas, los Androids, y resulta que parece que esas son las TIC. En las discusiones que se han sostenido de las TIC, el cine parece ser que no entra. O sea,